Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones de esta noche. El tipo de cambio del dólar que se negocia en el mercado de monedas extranjeras, el MONEX, llegó hoy a su nivel más bajo en los registros del Banco Central de Costa Rica. Este viernes el valor de la moneda estadounidense bajó a 492 colones con 48 céntimos, superando así la marca previa de 492 colones con 57 céntimos del 15 de abril del 2008. Durante este mes de noviembre, la cotización del dólar disminuyó en 9 colones con 97 céntimos, es decir, prácticamente 10 colones. Los expertos explican que el pago de aguinaldos por parte de las empresas transnacionales está presionando el tipo de cambio a la baja, ya que deben cambiar grandes cantidades de dólares en el mercado nacional. ¿Cuál es el panorama que se espera para la próxima semana en el valor de la divisa? Escuchemos a continuación. Lo que sí podemos vaticinar o creer según historia es que seguramente la semana entrante vamos a ver incluso más presión para que el tipo de cambio baje. Y ya ahí veremos si el Banco Central finalmente mete un freno, compra más, etcétera. Bueno, y también la Cámara Nacional de Turismo manifestó su profunda preocupación ante el efecto que el tipo de cambio está generando sobre la operación, competitividad y también la estabilidad financiera de las empresas turísticas a las puertas de la temporada alta. A este panorama se suma la disminución acumulada en las llegadas internacionales registrada durante gran parte del año, lo que redujo aún más los ingresos en un momento en que se requiere mayor liquidez para sostener la operación. El manejo de la política cambiaria ha encarecido a Costa Rica frente a otros destinos con los que compite directamente, como México, República Dominicana, Colombia y Panamá, donde los costos relativos son más bajos y existe un mayor apoyo a los sectores ligados al turismo. El tipo de cambio que hemos estado experimentando en los últimos días probablemente ha sido la peor de las noticias que el sector turístico habría podido recibir en estos momentos, en donde ni siquiera podemos hablar de un sector recuperado. Debemos de recordar que tenemos acumulados muchos meses de baja en la visitación internacional, y aunque hemos tenido algunas excepciones que han sido respiros a como esperamos que la próxima temporada alta, en donde esperamos un incremento en la visitación, sea un nuevo respiro, lo cierto es que la actividad turística ha estado muy golpeada y Canatur lo ha venido señalando con preocupación desde hace más de 2 años. Bueno, y precisamente para ampliar más sobre este tema del comportamiento del dólar, conversamos esta noche con Carlos Valerín, asesor financiero, quien nos tiene el detalle. Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis. Buenas noches, Gabriela, y muchas gracias por tenerme nuevamente por aquí. Un placer acompañarlos y bueno, para alguna gente buenas noticias, para otros, como es mi caso, que gano en dólares, no son tan buenas las noticias de ver un tipo de cambio que al menos yo en toda mi carrera, tanto como trader de divisas en un banco corporativo, como contralor en otro banco, en el mismo banco, nunca lo había visto en este nivel, porque como bien dijeron en la presentación, esto hasta el 2008 no habíamos visto niveles tan bajos. Carlos, es que justamente esa era la consulta y el análisis que queríamos hacer, porque si bien es cierto para esta época generalmente se tiende a una baja en el tipo de cambio, este nivel que estamos experimentando, ¿a qué obedece? Bueno, veníamos viendo un tipo de cambio bajo a lo largo del año, sin embargo, esto preocupa ya a ciertos sectores, como veíamos bien el turismo. Sí, nuestra economía realmente es bastante sencilla de entender, al menos en cuanto a tipo de cambio. Vamos a tener una ciclicidad muy común, que ya la mayoría de la gente lo conoce, que es en las quincenas el tipo de cambio tiende a bajar, y la razón de eso es que las transnacionales, todas esas empresas en zona franca, industria médica, etcétera, tienen que cambiar sus dólares a colones para pagar sus salarios, para pagar servicios, para pagar impuestos, entre otras cosas. Eso hace una presión a la baja del tipo de cambio. Típicamente vemos esto en semana 2 y semana 4 de cada mes. Si a eso le agregamos que ya vienen los aguinaldos,
La mayoría de la gente comete el error de entender de que hasta que se paguen los aguinaldos es el efecto en tipo de cambio. En realidad es un poco antes, porque es cuando las grandes empresas buscan a los bancos, cambian las divisas de dólares a colones, eso inunda a los bancos y los bancos tienen que ir al mercado de liquidez que se llama Monex y ahí es donde vemos esta caída. Así que estamos ante una presión extraordinaria en fin de año, que esto es normal y común en nuestro mercado. Y vamos a ver, siempre hablamos cuando tenemos este panorama enfrente, ganadores y perdedores, ¿a quienes beneficia principalmente este tipo de cambio? Bueno, efectivamente el tipo de cambio va a beneficiar a todas aquellas personas que generan ingresos en colones y no va a beneficiar a los que generamos ingresos en dólares. Si lo vemos ya en un nivel más macro, los exportadores se van a ver golpeados por esto y los importadores se ven beneficiados. Y otra de las consultas, o también incluso recomendación, Carlos, que agradecemos siempre, es porque a veces las personas empiezan a ver este tipo de cambio bajo y se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué hago? Entonces, compro dólares o puedo tomar créditos en dólares porque entonces ahorita que está más bajo, ¿verdad? Aprovecho este piso. Pero ¿cuál es la recomendación, verdad? Si a veces nos precipitamos un poco al ver estas cifras, sobre todo en esta temporada, que hay personas que tienen aguinaldo, que quizá quieren pues invertir, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué no se debe Al hacer más final, bien? al final todo depende. Por ejemplo, si yo voy a tomar una deuda de largo plazo, un crédito hipotecario, por ejemplo, de 30 años, probablemente no me debería aventurar mucho entre el movimiento que tenga la moneda hoy, porque realmente esto es algo que no va a durar 30 años, ¿verdad? Tenemos que recordar que somos una moneda exótica. ¿A qué me refiero con exótica? Que la mayoría de los lugares a donde se puede conseguir colones en el mundo es aquí en Costa Rica. Hay pocos lugares fuera de Costa Rica donde yo consigo colones. Eso significa que nuestra moneda tiende a devaluar frente a otras monedas a largo plazo. Entonces, efectivamente, estamos en un momento donde nuestra moneda ha apreciado y eso significa que ha bajado, pero a la larga va a subir. Ahora bien, siempre voy a recomendar a mis clientes que tienen que ahorrar y que lo mejor por lo general va a ser ahorrar en dólares. La razón de eso es que a diferencia del colón, el dólar no es una moneda exótica, al contrario, es la moneda más líquida del mundo. El 60% de los países del planeta tienen reservas internacionales en dólares y aproximadamente el 99% de las transacciones en un día de divisas se hacen contra dólar. Entonces sigue siendo una moneda extremadamente utilizada y para nosotros como costarricenses, a pesar de que pague menos, es muy bueno para ahorrar. Carlos, y finalmente algunos sectores, como bien lo veíamos, solicitan el incremento en la tasa de política monetaria. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Eso vendría a propiciar que levante el tipo de cambio, que incremente un poco más, que pueda ser incluso más manejable para estos otros sectores? Pero tampoco es una medida tan rápida, ¿verdad? Tan inmediata el efecto que esto genera. Sí, vamos a ver, el tema de la tasa política monetaria se ha malinterpretado, se ha tergiversado un poco. La tasa de política monetaria sí es el factor número uno que mueve la aguja para que el tipo de cambio se mueva para un lado o para otro, pero recuerden que el tipo de cambio no es algo solo de Costa Rica. Nosotros estamos conectados y bueno, cualquier transacción de divisas tiene una dualidad de monedas, tiene dos monedas. En este caso, cuando hablamos de la tasa de política monetaria, para que tenga un efecto como lo esperan las cámaras de turismo y demás, que yo estoy de acuerdo con ellos, debería haber algún tipo de involucramiento mayor, en mi opinión, del Banco Central. La tasa de política monetaria en este momento ya no tiene un premio, no tiene un premio hace 20 meses o más, a donde ya la tasa de política monetaria la pueden disminuir, pero eso lo que nos puede ayudar en este momento va en el orden de la inflación, no tanto del tipo de cambio. Ahora, que eso puede tener un efecto en el futuro, pues sí, probablemente, pero no es ese impacto inmediato que queremos. Lo que sí es importante recordar es que cuando este gobierno inició, el tipo de cambio iba a romper 700 y esa barrera de 700, lo que se hizo, lo que sí hizo el Banco Central fue salir a vender dólares fuertemente para evitar que rompiera esa barrera de 700 y en ese momento yo era operador de mercado, vi cómo era imposible pasarse de 700,
Creo que el Banco Central en este momento tiene que tomar una medida similar porque ya estamos hablando de una caída muy grande en un mes a donde lo que se espera del Banco Central no es que afecte la tendencia, pero sí que mitigue la caída en la velocidad en la que está cayendo. 10 colones en un mes, en mi opinión, es muy alto. Viendo años anteriores, espero, no porque quiera, sino porque es lo que me dicen los datos, que la semana entrante vamos a tener presión a la baja y si el Banco Central no intercede en mayor medida, porque no es que no ha intercedido, sí ha intercedido, si no intercede en mayor medida, pues vamos a ver el tipo de cambio caer un poco más antes de que empiece a subir nuevamente. Perfecto, muchas gracias Carlos Valerín, asesor financiero, por ayudarnos a comprender e interpretar un poco más estos movimientos en el tipo de cambio y estaremos siempre muy pendientes de lo que suceda en los próximos días. Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y los invito a que me sigan en redes sociales como Carlos Valerín CR. Gracias, buenas noches. Continuamos ahora con otras informaciones, siempre también del ámbito económico, porque las autoridades del Ministerio de Economía visitaron negocios este Viernes Negro para corroborar que todo estuviera en orden y recuerdan que las garantías siempre aplican a pesar de cualquier promoción. De esta manera, la ministra de Comercio, Patricia Rojas, visitó diversos negocios josefinos este 28 de noviembre, con el objetivo de verificar que las ofertas y promociones de Viernes Negro fueran claras, veraces y que cumplieran la normativa vigente. Revisamos las promociones y que estén correctas, que la información sea correcta para el consumidor, que la información que se le da al consumidor le sirva para tomar una decisión informada. Cuando le dicen oferta y le dicen un precio, bueno, ¿por qué es oferta? ¿A cuánto estaba antes? Esa información debe estar de acceso al consumidor. ¿Qué encuentran las autoridades en estos operativos de Viernes Negro? Problemas, por ejemplo, donde los descuentos no coinciden, donde se nos dice 40% de descuento, pero en realidad el descuento que aplica en la caja, por ejemplo, es otro. Entonces estamos haciendo compras simuladas, estamos verificando, por ejemplo, que cuando nos dice que el segundo artículo está a mitad de precio, efectivamente se aplique de esta forma. Se realizaron 8 operativos en diversas partes del país. Si usted tiene alguna denuncia, puede hacerla a través del teléfono 800 Consumo o en la página make.go.cr. Y con el cierre del año también llega uno de los pagos más importantes para los ticos, el muy esperado aguinaldo. Por eso el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad le aconsejan cómo recibirlo a tiempo y de manera segura. El pago del aguinaldo es un respiro para muchas familias costarricenses para este cierre de año. Es por ello que el Ministerio de Trabajo, junto al de Seguridad, lanzaron la campaña Aguinaldo Completo y a Tiempo, para que los trabajadores del sector privado reciban su pago justo. Durante el 1 al 20 de diciembre, el Ministerio de Trabajo va a estar muy atento desde el punto de vista de prevención, de información, a través de asesores laborales, que le va a ayudar a los centros de trabajo, a las personas a calcular bien el aguinaldo, a atender cualquier consulta legal, etcétera, porque lo que nos interesa es que los trabajadores reciban el aguinaldo a tiempo completo. Por su parte, desde Seguridad se aconseja a los trabajadores estar atentos a las estafas digitales y los asaltos, los cuales se disparan en esta época del año. Hemos notado una transición de lo que es la parte física del robo del aguinaldo a una parte tecnológica. Y creo que acá es muy importante que a nivel del núcleo familiar, los más tecnológicos de cada hogar tengan una participación activa con el resto de la familia. Nadie regala nada, las instituciones no llaman para resolver, las instituciones no piden datos personales o propios de las cuentas. Si usted desea saber cuál es el monto que debe recibir para su aguinaldo, el Ministerio de Trabajo pone a su disposición una calculadora gratuita, esta mediante la página www.mtts.go.cr. Y cada año más de 1.700 hombres reciben en Costa Rica un diagnóstico de cáncer de próstata, pese a que desde el 2014 existe una norma nacional que ordena a los hombres mayores de 40 años hacerse el examen una vez al año. La mayoría de los casos siguen detectándose de manera tardía. El cáncer de próstata avanza en silencio. En sus primeras etapas este padecimiento no da muchos síntomas y solo se identifica mediante chequeos médicos.
Cuando se detecta a tiempo, la supervivencia se potencia durante los primeros 10 años de sobrevida. Sin embargo, cuando llega avanzado, las opciones de un tratamiento curativo prácticamente desaparecen y la calidad de vida se deteriora. Que la detección temprana, principalmente en los estadios 1 y 2 del cáncer de próstata, si son tratados, el casi 99 a 100% de estos pacientes puede estar vivos a los 5 años. Eso es un beneficio que no se puede medir. Según los datos de las autoridades médicas, este es el tipo de cáncer que más mata a hombres en Costa Rica. Cada año, más de 1.700 reciben un diagnóstico, lo cual significó solo en 2023 la muerte de al menos 485 personas. Por esta razón, los expertos piden a los costarricenses someterse a los exámenes de rutina para detectar la enfermedad a tiempo y poder vencerla. Bueno, la recomendación más importante es que no hay que esperar visitar al médico hasta que yo sienta dolor, molestia, dificultad urinaria o que aparezca sangre en la orina o que estoy perdiendo peso. Es decir, yo no debo esperar a tener un síntoma o un signo para visitar al médico. Yo debo de ir de acuerdo a mis factores de riesgo, especialmente también si ya soy una persona que está de los 50 años en adelante. Entre los factores de riesgo de esta patología están la edad, los antecedentes familiares y estilos de vida con dietas altas en grasas y sedentarismo. Pero más allá de lo médico hay un obstáculo adicional, la cultura, ya que muchos hombres siguen evitando consultas o callan por vergüenza, porque aún pesan los prejuicios sobre la masculinidad y el miedo a hablar de su propio cuerpo. Y en lo que va del año, diariamente se registra un promedio de casi 90 motociclistas lesionados por culpa de accidentes de tránsito. Ante esta alarmante cifra, las autoridades piden a los conductores mayor precaución en carretera durante las fiestas. Los accidentes de tránsito en motocicletas solo dejan dos resultados: lesiones graves o la muerte. Con este fuerte mensaje es que el Instituto Nacional de Seguros, INS, pide a los conductores tener cuidado durante este cierre de año. Esta es una iniciativa que se llama Dos Ruedas Estuanis y está enfocada en motociclistas, que son los que tienen la mayor cantidad de accidentes usualmente en nuestras calles. Solo de enero a septiembre hemos tenido más de 24,000 lesionados en un accidente de tránsito. Según las cifras oficiales, de enero a septiembre de este año se han registrado más de 24,000 incidentes con motocicletas, un aumento de 3.452 casos más que el 2024. Dichas lesiones han afectado principalmente a las extremidades y hombros de las personas involucradas. Ante este escenario, diversas autoridades piden a los conductores tomar precauciones antes de salir a carretera. En las motocicletas, sumamente importante el tema de las llantas. Actualmente está dentro de nuestro top de fallas más colocadas y es un elemento que es muy simple de revisar, ya que las llantas tienen un testigo que va a decir cuándo la llanta está en óptimas condiciones y cuándo hay que cambiarla. A su vez, también tenemos un defecto que tiene que ver con el medio ambiente y es la parte de emisión de contaminantes. Y por último, tenemos toda la parte de luces y dispositivos reflectivos. Además, los expertos recomendaron a los motociclistas portar un botiquín en caso de emergencias. Algo chiquitito, guantes, apósitos, vendas, torniquetes, sábana térmica. Si usted quiere hacerse un botiquín más grande, excelente, ¿verdad? Pero por lo menos eso, ¿cuáles son las heridas más usuales? Raspones, que son las escoriaciones, ¿verdad? Los rasponcitos que uno le dice, y ya esperamos que un accidente muy grande no sean parte de, pero con un torniquete puedo controlar un sangrado. Los motociclistas representan el 52% de las víctimas mortales en carretera. Bueno, y preste mucha atención porque la Ruta Nacional 1 en el sector de la General Cañas tendrá cierres nocturnos durante este fin de semana entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la medida se aplicará debido a la instalación de vigas en un proyecto comercial e industrial en la zona. Las autoridades también recordaron que no habrá ingreso a la Ruta 1 desde el entronque de Barrial y que todas las salidas a la altura del residencial Los Arcos permanecerán cerradas. Los desvíos y pasos habilitados se podrán consultar por medio de la aplicación Waze. Básicamente ahí de Francisco J. Orlich
al Conservatorio de Castela. ¿Por qué en esos lugares? Porque esos son lugares ahí para desviar el tránsito a las rutas alternas, que es básicamente la del Barrial. Entonces, desde Francisco J. Orlich se va a cerrar para desviar, ya sea que tomen la vía hacia Belén o cojan la ruta hacia Barrial, que es la más corta, para salir ahí por el Conservatorio Castela, los que vienen de Alajuela, hacia San José y puedan retomar la ruta 1. Y viceversa para los que vengan de San José hacia Alajuela. Y los usuarios de bus de las rutas entre San José y La Carpio, así como entre León 13 y sus ramales, cuentan desde hoy con 25 nuevos buses eléctricos. Esta es la primera flotilla de este tipo de vehículos en nuestro país. Las unidades tienen capacidad para 41 personas sentadas, tienen aire acondicionado y 5 de ellas ya cuentan con pago electrónico, según reveló este viernes a Grupo Extra, la Cámara Provincial de Autobuseros Caprobús. Los autobuses pertenecen a la empresa Viusa de la compañía Tracopa, la cual proyecta la llegada de más unidades de este tipo para el próximo año. Puedo contar de que hemos hecho bastantes pruebas y son números muy halagadores. Definitivamente, si así es la curva de rendimiento real en la operación, desde ya estamos negociando 30 unidades más y posiblemente a muy corto plazo, iniciando el año, estaremos ya finiquitando la adquisición para que dentro de otro año estemos aquí al 100%. Los autobuses tienen una autonomía de 350 kilómetros y se proyecta que al día consuman cerca de 202 kilómetros en su recorrido. Sí, estamos sobrados, capacidad en autonomía, y de ahí que más bien eso va a ser de ventaja, y iniciamos en el control de información, que es lo que requiere el sector. Como cámara vamos a transmitir para que así los compañeros del gremio tengan información real de todo lo que involucra esta transformación. Los autobuses estarán en funcionamiento todos los días entre las 4 de la mañana y las 11:30 de la noche. Más de 100 muertos deja ya el peor incendio en décadas en Hong Kong, al tiempo que 8 personas fueron detenidas por presunta corrupción en torno a las obras de restauración del complejo siniestrado. El saldo de muertos por el peor incendio registrado en décadas en Hong Kong superó el viernes el centenar. En una angustiosa búsqueda, los familiares de las varias decenas de personas que siguen desaparecidas recorrieron hospitales y centros de identificación de víctimas con la esperanza de hallar a sus allegados, ya que 89 cadáveres no han podido ser identificados. Las llamas se desataron la tarde del miércoles en los tradicionales andamios de bambú instalados en las torres en reparación de este complejo, de más de 1.800 apartamentos. Las autoridades investigan las causas de la tragedia, incluida la presencia de los inflamables andamios de madera y de mallas protectoras de plástico con las que comúnmente se envuelven los edificios en reparación en la ciudad. Algunos han señalado que las alarmas contra incendios de varios bloques no sonaron. Ayer se desplegó nuestro equipo de inspección de seguridad contra incendios para revisar los sistemas de alarma contra incendios de 8 edificios. Descubrimos que estas alarmas contra incendios no funcionaban correctamente. Tomaremos medidas coercitivas al respecto. Tras arder durante más de 40 horas en los edificios de 31 plantas, el incendio quedó prácticamente extinguido el viernes por la mañana. Los bomberos anunciaron a su vez el fin de sus operaciones de búsqueda de supervivientes. El ejército israelí investiga un incidente después de que sus tropas fueron filmadas en Jenin, en Cisjordania ocupada, disparando a 2 hombres con los brazos en alto en señal de que se habían rendido. El ejército israelí investiga un incidente ocurrido el jueves en Jenin, en la Cisjordania ocupada, tras la difusión de un video en el que se observa a sus tropas disparando contra 2 hombres que tenían los brazos en alto en señal de rendición. La autoridad palestina confirmó la muerte de los 2 hombres, identificados como Montaser Billah Mahmoud Abdullah y Youssef Ali Assasa, de 26 y 37 años. Según las autoridades palestinas, se trató de ejecuciones sumarias y un crimen de guerra. El ejército israelí explicó que las tropas realizaban una operación en el sur de Jenin cuando los hombres fueron rodeados y obligados a rendirse. Sin embargo, tras salir del edificio se produjo el tiroteo y el incidente está siendo investigado.
El movimiento Hamás calificó lo ocurrido como una ejecución a sangre fría, mientras que el ministro israelí de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, expresó su apoyo a los soldados involucrados, afirmando que los sospechosos debían morir. La violencia en Cisjordania ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza, con más de 1.000 palestinos muertos en enfrentamientos con soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP, basada en datos de la Autoridad Palestina. Por su parte, Israel ha reportado al menos 44 muertes en ataques palestinos o durante incursiones militares israelíes. A pesar de la tregua vigente en Gaza desde el 10 de octubre, la tensión y los hechos de violencia en Cisjordania no han cesado. Israel ocupa este territorio desde 1967, mientras que la Autoridad Palestina mantiene allí una autonomía limitada. Y el balance de las inundaciones que golpean el sudeste asiático aumentó considerablemente y rebasó el umbral de los 300 muertos, con al menos 145 víctimas en Tailandia y 174 en Indonesia. Las devastadoras inundaciones en el sudeste asiático ya dejan más de 300 muertos. Las escenas se repiten en Tailandia, Indonesia, Malasia y Sri Lanka. Ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos provocados por las intensas lluvias que castigan a la región desde hace varios días. En Tailandia, un portavoz del gobierno informó el viernes que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en la provincia de Songkhla. En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones y los corrimientos de tierra dejaron al menos 174 muertos y unos 80 desaparecidos, según el balance más reciente. Más al oeste. Y las fuerzas israelíes mataron a 13 personas al sur de Siria en una incursión que apuntaba a un grupo islamista y resultó ser la más letal desde la caída del presidente Bashar al-Assad hace casi un año. Las fuerzas israelíes mataron el viernes a 13 personas en el sur de Siria. El ejército indicó que la incursión, que apuntaba a un grupo islamista aliado del movimiento palestino Hamás, se produjo en el pueblo de Beit Jin, cerca de la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967. Reportó que allí hubo un intercambio de disparos e indicó que 6 de sus soldados resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad. El Ministerio Sirio de Exteriores denunció un crimen de guerra y acusó a Israel de querer incendiar la región. Tras la caída del presidente Bashar al-Assad hace casi un año y la llegada de un nuevo poder islamista en Damasco, Israel llevó a cabo cientos de ataques en Siria. Además desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio anexionado unilateralmente por Israel en 1981 y el resto de Siria. El director de la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que la del viernes es la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria. 9:28, hacemos una pausa y cuando regresemos, un hombre fue condenado a 35 años de prisión culpable de haber asesinado a su hijo, un bebé de 2 meses de nacido. Los detalles cuando regresemos. El Tribunal Penal de San Carlos condenó a 35 años de prisión a Heiler Luques Pérez al declararlo culpable del delito de homicidio calificado en perjuicio de su bebé de apenas en la clavícula, costillas y cráneo. Según la valoración forense, el niño incluso perdió la visión antes de morir debido al daño provocado. En este proceso también figura la madre Vanessa Cordero, quien el pasado 27 de octubre se sometió a un procedimiento especial abreviado. El mismo tribunal la condenó a 27 años de prisión por el mismo delito de homicidio calificado. Un accidente registrado esta tarde en la ruta que comunica Santa Cruz con Playa Tamarindo en Guanacaste dejó como saldo la muerte del conductor de un autobús que transportaba pasajeros hacia la zona costera. El incidente ocurrió cerca de las 3 de la tarde a unos 200 metros al oeste del cruce hacia Atillo, cuando el chofer de la unidad perdió el control y se salió de la carretera terminando dentro de un charral. De acuerdo con el reporte preliminar, el chofer del autobús, identificado como Ramón Darío Mata, habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Pese a lo aparatoso del accidente, ninguno de los pasajeros resultó herido y todo quedó en un fuerte susto para quienes viajaban en la unidad
al momento del accidente. Cuando las unidades de la Cruz Roja llegaron al sitio, el conductor ya no tenía signos vitales, según confirmaron los socorristas. Un bus que aparentemente sale de la vía y colisiona con un poste. Al llegar al lugar de los hechos, verifico, no hay colisión, el vehículo sí sale de la vía, no hay ninguna persona herida, sí el conductor se encuentra fuera del bus, el conductor del bus se encuentra afuera y es asistido por Cruz Roja, le están dando asistencia, aparentemente lo que le causó fue un infarto, por eso fue que perdió el control del bus. Gracias a Dios el vehículo sale de la vía, pero él logró estacionarlo, acomodarlo bien, no hubo ningún percance, nada más que la situación del infarto que le dio y posteriormente fallece en el lugar. Y oficiales de la Fuerza Pública decomisaron un cargamento de licores valorado en 6 millones de colones. El hecho ocurrió en la entrada a Santa María del distrito de Cajón, en el cantón de Pérez Celedón, provincia de San José, donde los efectivos detuvieron a un sujeto de nacionalidad costarricense identificado con el apellido Azofeifa, quien transportaba una carga cuya procedencia no pudo ser demostrada. Durante la inspección, los efectivos ubicaron un total de 1.092 unidades de licor de distintas presentaciones y marcas. La mercancía fue valorada en aproximadamente 6 millones de colones. El decomiso fue trasladado al puesto de control fiscal de Brujo y el detenido fue trasladado a la Fiscalía para su debido proceso. El OIJ mantiene un amplio operativo de búsqueda para identificar a 2 hombres a bordo de una moto que quedaron grabados en video luego de protagonizar un ataque a balazos que dejó herida a una niña de 8 años en Esparza, Punta Arenas. Según el informe preliminar, el hecho ocurrió el martes 11 de noviembre cerca de las 9 de la noche en la ciudadela Calderón. Los sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra una vivienda y un vehículo estacionado al frente. En medio del ataque, uno de los proyectiles impactó a la menor, quien caminaba por la acera a unos 25 metros del lugar donde se produjeron las detonaciones. El disparo ingresó por el tórax. La niña fue trasladada de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde la estabilizaron y posteriormente remitida al Hospital Nacional de Niños, donde se le extrajo el proyectil que quedó alojado en la pared torácica. El OIJ obtuvo un video en el que se observa a los 2 sospechosos desplazándose en motocicleta antes y después del ataque. Con esta evidencia, los agentes piden a la ciudadanía colaboración para identificarlos, pues se consideran de alta peligrosidad. Cualquier información puede brindarse de manera confidencial a la línea 800-8000 OIJ. Agentes de la Delegación Regional de la OIJ de Punta Arenas se encuentran investigando unos hechos ocurridos el 11 de noviembre del presente año a eso de las 9 de la noche en la localidad de Esparza, propiamente en la ciudad de La Calderón. En ese día, 2 sujetos a bordo de una motocicleta se presentan a la zona, a esa ciudadela, impactan una vivienda y un vehículo y huyen del lugar en una motocicleta, reitero. Producto de esos disparos que ellos realizan, una menor que se encontraba a cerca de 25 metros del objetivo resulta herida, siendo trasladada al hospital por las heridas sufridas producto de esos disparos. Por tal razón, nosotros solicitamos a la ciudadanía que revise este video, si logran individualizar o conocen algo sobre estos hechos, que nos den la información necesaria para poder identificar y lograr detener a estas personas. La información que tengan la pueden brindar al 808.645, la línea confidencial del OIJ. Y en la Trinidad de Moravia, vivir bajo fuego cruzado se volvió una rutina. Lamentablemente, los vecinos reportan balaceras cada 2 días debido a disputas entre bandas que operan en sectores cercanos. El caso no es aislado, ya son 14 las comunidades afectadas este año en todo el país por balas perdidas, según los reportes policiales. La tranquilidad en calle Níspero, en la Trinidad de Moravia, prácticamente desapareció. Vecinos de esta comunidad afirman que cada 2 días se registra una balacera producto de enfrentamientos entre bandas que operan en barrios cercanos.
La violencia ya no es algo que se escucha a lo lejos, ahora entra por el techo, por las paredes y atraviesa los patios donde juegan los niños. En la trayectoria de donde se ve el de la casa, donde mí es como más hacia el norte y ahí como en dirección de donde está el cafetal, más hacia el norte, más hacia la entrada, porque sí se ve en trayectoria. Dicen que ahí hay como un centro de tiro clandestino. Hace pocos días ocurrió lo que pocos temían. Una bala perdida impactó en la pierna de un vecino mientras se encontraba en el play de la comunidad. El hombre fue trasladado en condición estable, pero el susto, dicen los habitantes, marcó un antes y después. Las balas cruzadas provienen de disputas entre grupos criminales que operan en los sectores aledaños. Los tiroteos, explican los residentes, se escuchan a cualquier hora, sobre todo en las noches, obligándolos a tirarse al suelo y apagar las luces para evitar ser alcanzados. Cuando hablamos de balas perdidas, hablamos de trayectorias impredecibles. Una ingresó a un segundo piso y la otra hirió en una pierna a un vecino que simplemente estaba pintando los murales de un play infantil. Es decir, la violencia ya no está en la calle, está entrando directamente a los espacios donde conviven las familias. En términos psicológicos, estos episodios generan hipervigilancia, insomnio, ansiedad. Este no es un caso aislado. Según datos oficiales, al menos 14 comunidades en todo el país han registrado incidentes con balas perdidas este año, afectando hogares, vehículos, parques y centros educativos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. En otro partidazo de la jornada, el Municipal Liberia tendrá que visitar el estadio Ricardo Saprissa Aimá para enfrentarse al conjunto tibaseño. Liberia, que llega a este compromiso con la obligación de mínimo puntuar, empatar, sacar un solo punto para sellar su boleto a la zona de clasificación. Actualmente la posición de Liberia y su panorama le indica que hay dos clubes dependiendo de lo que pueda llegar a suceder en el estadio Ricardo Saprissa, que son Herediano y el conjunto de Pérez Celedón. Si Liberia empata, sería el último clasificado a la fase final del torneo de apertura 2025, con un proyecto comandado por don Wilder Eusi y también por José Saturnino Cardoso. Todo un cantón, toda una ciudad se entusiasma con ver al equipo clasificado en la fase más importante del torneo nacional. Liberia, que tendrá un cierre de calendario también sumamente apretado, que será primero que todo, como ya lo mencionaban también anteriormente, que es visitar la Cueva del Monstruo para medirse al Saprissa y después visitar el estadio Fello Mesa para medirse al Cartaginés. Dos rivales directos que en caso de clasificar se estaría midiendo con alguno de ellos al menos en la fase final del torneo. Un partido bastante importante el día domingo, creo que nos jugamos la clasificación, estamos a solamente un punto de lograr el objetivo que nos propusimos desde la pretemporada y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos a ir a luchar para sacar ese punto o los 3 puntos. Bueno, ustedes lo vieron el día sábado, bueno, fue un Liberia bastante aguerrido, bueno, hubieron algunas cosas ahí que no pudimos concretar, pero verán a Liberia aguerrido ahí el domingo en el Ricardo Saprissa. Bastante tranquilos estamos, creo que es un punto importante que tenemos que sacar, sabemos que tenemos que manejarlo de la mejor manera y pues no locarnos, creo que el partido va a ser difícil, pero vamos a ir con todo. Este sábado a partir de las 7 de la noche en la pantalla de Extra TV usted podrá presenciar el mejor evento de las artes marciales mixtas. TNX 1125 llega y regresa en su segunda edición a la pantalla de Extra TV. Ya calienta el último evento de artes marciales mixtas del año. El TNX promete muchos golpes, mucho espectáculo y muchísimas emociones. La pelea estelar será entre el nicaragüense Carlos Santana y el costarricense Fabián Miranda. Tengo el talento, tengo la presión, tengo la potencia, tengo lo necesario para poder llevarme la victoria, si Dios lo permite, este sábado. Vengo a dar una guerra, vengo desde el segundo 1 a pelear hasta el último segundo, si es que llegamos al último segundo. Que preferiría que se lo haga lo más rápido posible, que para eso venimos, para dar una finalización, si Dios lo permite. Ojalá que me subestime, sí, que me subestime, que crea que me puede ganar, todo eso está bien, yo voy a usar a mi favor, se va a llevar una sorpresa mañana. Si lo hiciera, no creo, la verdad, que me esté subestimando, así como yo tampoco lo subestimo a él. Sé que es una persona súper preparada, sé que es una persona que viene a darlo todo, que va a hacer un buen show.
pero lo voy a ahogar ahí adentro. Esta también será la primera vez que habrá una pelea femenina y será entre la mexicana Regina Tari y la nicaragüense Yuribia Jiménez. Pues la verdad es que siempre lo he dicho, la pelea tiene vida propia, yo no te puedo decir qué va a pasar o qué no va a pasar, simplemente va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces las dos nos vamos a divertir, vamos a dar un show, nos entrenamos para eso, así que sea lo que Dios quiera, que siempre lo tengo conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Siempre lo he dicho, entonces pues yo voy por la victoria. Estamos preparados completamente para los 3 rounds y si aguantan, bienvenidos sea, pues tenemos la victoria. Agradecido a TNX por ayudarme a recuperar la carrera. Mi equipo, Félix Academy, que es el mejor de Nicaragua, preparándonos. Aparte de estas peleas, también habrá 10 combates más que usted podrá disfrutar en el Centro de Eventos La Uruca o desde la comodidad de su casa, a partir de las 7 de la noche, por la pantalla de Extra TV. Bueno, este domingo regresa a la Gran Maratón de Costa Rica en un recorrido histórico y que incluso tendrá que cerrar toda circunvalación. El Instituto Costarricense de Turismo se sumará como aliado a la Gran Maratón Costa Rica 2025, que reunirá a más de 10,000 corredores en San José, como parte de la iniciativa San José, latido de nuestra identidad. Ojalá se pueda seguir haciendo este tipo de eventos y que realmente motiva a todos los atletas, ¿verdad? A no tener que salir del país para tener que competir en un evento grande. Bueno, realmente ha sido un proyecto duro porque trabajarlo realmente ha sido complejo, es un proyecto visionario, una cantidad de gente, de 10,000 personas, un cierre histórico incluyendo circunvalación. Pero el resultado ha sido precioso en muchos sentidos. Hemos visto a un costarricense que está preparado para vivir grandes eventos, eventos ordenados, para responder cumpliendo las reglas. El promover el bienestar, el well-being para todos los costarricenses, de tener una vida más activa, más saludable y sobre todo en un escenario como San José, que es precisamente parte de nuestra estrategia de comunicación. San José, latido de nuestra identidad. El ICT habilitará 9 estaciones de recolección de desechos atendidas por 28 colaboradores para promover el reciclaje durante la carrera y además invitará a los atletas a depositar sus residuos en las zonas de latido limpio. Esto es un proyecto innovador y básicamente le estamos diciendo a los atletas, queremos que disfrutes, pero no queremos tener una ciudad sucia. Entonces por eso, después de cada puesto de asistencia donde los atletas toman su hidratación, van a haber 25 metros de zona latido limpio. Esta es la zona presentada por el ICT. Y le estamos diciendo a los atletas, vean, este es el lugar donde ustedes son libres de tirar basura. Después de cada estación de hidratación, vamos a tener 25 metros después una zona donde los corredores pueden ir dejando sus desechos y va a haber un grupo de personas especialistas en recolectar y clasificar esos residuos y poder que esta maratón, terminando la maratón, la circunvalación pueda abrirse y estar totalmente limpia. La maratón, cuyo recorrido dibuja la forma de un corazón, incluye el cierre en la ruta de circunvalación, pasando por puntos como La Sabana, Romoser, Atillo, Zapote, Plaza de la Cultura, San Pedro y Calle Blancos, y buscará recaudar 150 millones de colones para la restauración del Parque Metropolitano de La Sabana. Con esta información llegamos al final de la sección deportiva. Ya saben, Gaby también, invitarlos a la pantalla de Extra TV mañana a partir de las 7 de la noche con la edición 1125 de TNX. Gracias, Jason. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y así llegamos nosotros al final de nuestra edición de Mesa de Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches y un excelente fin de semana.